Bueno, pues ya son las 10 y algunos minutos, las 9 y algunos minutos en Canarias, y hemos cambiado un poco el plantel de analistas que miran que llevan años haciendo bolos. Pepe Oneto, y todavía no sabe ponerse el micrófono como corresponde. Pepe, buenas noches. Es que yo siempre traigo el micrófono en casa. Y entonces te han puesto otro nuevo, ¿no? Claro, y además este no es el que coge el ritmo. Ahí. Graciano Palomo, buenas noches. ¿Qué tal, mi querido amigo? Chema Crespo, buenas noches. ¿Qué tal, David? Te sientes como en casa, ¿no? Aquí. Bueno, yo era más de Fuensaldaña, Claro, del claro. Castillo, pero sí, esto lo estrené y me fui, ni más ni menos, pero en casa, sí. Antonio Casado, buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. ¿Cómo que lo estrenaste y te fuiste? ¿Qué te quedaste aquí unos meses? Dijiste, está todo alicatado hasta el techo, me voy. Bueno, por estar, esto no crees tú que se hizo de la noche a la mañana, ¿eh? No. Yo estaba en la mesa de las Cortes de Fuensaldaña cuando se decidió abrir un concurso para establecer la nueva sede de las Cortes de Castilla y León. Pues claro, aquí es todo muy normal, pero bueno, en el resto de nuestro país deben saber que por aquello de la diversidad castellano-leonesa, para ponerse de acuerdo... Castellano y leonesa. Castellano y leonesa, gracias No por el representante del viejo reino de León. Bueno, que aquí tenemos uno de Zamora, uno de Palencia, otro de cerca de Aranda y uno de Cádiz. De Cádiz. Pues nada más y nada menos. Donde se hacen los micrófonos. Bueno, pues para evitar todas esas tensiones de aquellos momentos, la sede provisional, pero que estuvo pues 20 y pico años, se estableció en un pueblo aquí al lado, en Fuensaldaña, donde había un castillo medieval, y yo creo que hubo un vano intento, es decir, un castillo que es una fortaleza, y nos empeñamos en hacerlo transparente, David, todo lleno de agujeros para cablear, para qué tal, digo, un castillo que tenía, pues en fin, 700 años, digo, le acabamos derribando, ¿eh? Pero bueno, allí estuvieron provisionalmente las Cortes, tenía, en fin, en esta tierra un castillo como sede del Poder Legislativo, tenía su punto. Aquello se quedó pequeño, se abrió un concurso para construir las nuevas Cortes de Castilla y León, y yo creo que se nos fue las manos, porque es que esto es de una inmensidad que bueno, yo creo que esta tierra se lo merece. Quizá en estos tiempos no se haría un edificio de esta magnitud y de esta calidad, pero bueno, aquí está, se dignifica la institución, y quienes deben demostrar que todo el esfuerzo de los contribuyentes ha merecido la pena, pues son los procuradores, porque aquí éramos y somos procuradores en las Cortes de Castilla y León, que alguno decía, uy, ¿os llamáis como los de Franco? Y hombre, al favor, no falte usted al respeto, ¿eh? Procuradores se llamaron los representantes en las Cortes leonesas, que pasa por ser el primer parlamento en la historia europea. ¿Cómo que pasa por ser? Bueno, vamos a ver, no me discutáis todavía, Chema Crespo, Antonio Casado, Graciano Palomo y Pepe Oneto, porque habéis de saber que toda esta gente que está aquí, la mayoría quiere escuchar vuestras opiniones, y eso está muy bien, pero hay gente que lo que quiere es una entrada para el fútbol. Ahí va. Concretamente una entrada doble. Chema, Valladolid-Numancia, nada más y nada menos. Sábado 8 de la tarde. Tribuna Oeste, una doble. Gracias. No. Y yo he dicho, ya que ha venido hasta mi padre a ver el programa, don Alejandro del Cura, y tenemos ahí la bolsa, papá, pues saca los premiados, pero ponte de pie al menos, ¿no? Y un aplauso a mi padre que ha hecho esos kilómetros para venir, por favor. Digamos que ha venido con mi madre y con el tío Toñín, que les ha pilotado el coche, claro. A ver, venga, primer número, Jandri, dale. Primero el primero. Número. El número 14, está en la sala el número 14, que se va a hacer con una entrada doble. Pues adelante, la señora de la chaqueta amarilla le hace entrega a don Chema Crespo de la entrega doble. No me la des, que no se la doy. Que no, ya te conozco. Don Chema Crespo hace entrega del número 14, y en el segundo lugar... Que lo disfrute. 75. El número 75. Hasta 75 personas han venido a vernos. Hace la entrega don Pepe Oneto. Venga, Pepe Oneto, a esta chavalería. Muy bien. Ole. Bueno, a este se lo doy yo. Dame un beso, anda. ¿Tú quién quieres que pase, Valladolid o el Numancia? Hombre, claro, ya me lo temía yo. Pues ala, a disfrutarlo. Bueno, ahora ya tendremos que hablar del gobierno, ¿no? Bueno, para eso se viene siempre, ¿no? Mete sintonía, Gómez, anda, mete sintonía.
Les anuncio que enseguida vamos a charlar con Silvia Clemente, que es presidenta de las Cortes de Castilla y León, que hablaremos de los 35 años que llevamos con el Estatuto de Castilla y León, que yo creo que ha sido un convenio matrimonial, por mucho que diga Antonio Casado, que se ha llevado con bastante dignidad. Ahora mismo que todo el mundo se tira los trastos a la cabeza, ¿o no opinas lo mismo, Antonio? Pero ¿de dónde te has sacado tú que yo soy un objetor de la formación de la Comunidad Autónoma de Castilla y León? Por si que había la más mínima. No, soy un objetor. Lo único que insisto es en lo de la I, en la conjunción copulativa. Sí. En el sentido de que son dos cosas diferentes. Una cosa es Castilla y otra cosa es León, y yo me siento leonés, pero no tengo nada contra la Constitución y desde luego no voy a ir a ninguna guerra civil por esto. No, ya, después de 35 años, Antonio, ya no lo creo, ¿no? ¿Tú, Graciano, tampoco? Ni la copulativa ni ninguna otra. Estamos en horario infantil. No, ya no. No, bueno. No, lo hice por la copulativa. No, yo creo que es un proceso irreversible, que ha servido más bien que mal, pero como todo en la vida tiene algunos excesos. Y, por ejemplo, lo conoce todo el mundo. Pues que hay que utilizar el dinero del contribuyente con sensatez y, a ser posible, si no es mucho pedir, una cierta austeridad. ¿Y tú crees que aquí no hay austeridad? No, yo no estoy hablando de esto, estamos hablando del Estado autonómico. En general. Y de Castilla y León. Y León, Castilla y León. Sí, León. Pues, ahora que estamos asistiendo a nacimiento de nacionalidades ciertamente sospechosas, pues bueno, aquí, como decía Claudio Sánchez de Albornoz, Castilla parió a España y España deshizo a Castilla. Y ahí me quedo, mi querido amigo. Pepe Neto, ¿algún análisis que hacer sobre el Estatuto de Castilla y León, sobre el que luego volveremos con Silvia Clemente? Yo soy de Cádiz. Y no se nota. Y eso te exonera de hacer un juicio crítico. Si eres de la provincia de Cádiz, puede ser de 4 sitios. De CAI, que es de la provincia. De CAI, que es de la capital. De CAI, que de la capital, pero dentro de lo que llaman Puerta de Tierra, donde vive el Kichi, el alcalde de Podemos. Y luego está la gente de Jerez, que también son de Cádiz, pero que tienen sus manías, Pero bueno, esa es la única autonomía que nosotros reconocemos. La de CAI y CAI. Bueno, y el Partido Popular, que habrá que hablar del Partido Popular, que ya tiene fecha para su congreso extraordinario, de donde va a salir sucesor, será el 20 y el 21 de julio, no sé qué tal os pilla, si ya habéis cogido vacaciones, algún crucero o algún vuelo internacional. Renovación sin delfines ni elegidos sin demora y sin condicionar el relevo, es lo que ha dicho hoy Mariano Rajoy. Porque os conozco y sé que este es un partido adulto capaz de actuar sin ningún tipo de tutela. El Partido Popular tiene capacidad y experiencia suficiente para asumir ante la sociedad española este proceso de forma transparente y absolutamente democrática, sin miedos y sin recelos, con absoluta normalidad. Todos sois responsables, todos, y estoy seguro de que vais a estar a la altura de la situación. Pero los candidatos todavía no han oficializado sus aspiraciones. Y hablamos en plural porque parece alejarse aquello de la candidatura única que algunos representantes con los que charlábamos en el tiempo de la economía apostaban. Feijóo lo deslizaba, sí. No pasa nada porque haya varios candidatos. Lo que sí creo es que ocurra lo que ocurra, mi opinión es que la persona que resulte presidente debe de intentar sumar. Y luego Bouzá, de la autodenominada Corriente Liberal Amaga, Cospedal y Soraya siempre están ahí, y el exministro Margallo también siempre está ahí, y especialmente últimamente en el Rojo Vivo de la Sexta. Los planteamientos viejos no van a servir. Estamos, como decía Kennedy, en una nueva frontera. Las soluciones viejas estuvieron muy bien para su tiempo, pero no sirven para los problemas nuevos. Por eso, cualquier intento de continuidad, a mi juicio, en lo que no sea esencial, me parece erróneo. Solo en último extremo, si creyese que hago un servicio presentando una candidatura que encarnase esas ideas, pues lo consideraría. Vamos a ver, Antonio Casado, ¿tú ves a Margallo presentando una candidatura para hacer un servicio esencial? Pues no. Le veo pues para enredar.
quiero decir, si acaso presentase esa candidatura, la función que tendría, el objeto que tendría, sería la de enredar, la de crear la confusión. No, yo no le veo presentando una candidatura. Como mucho veo a Bauzá presentando candidaturas gamberras, que no sirven nada más que pues para añadir color a la competición. Yo creo que la competición se va a definir claramente entre dos bandos que están en la mente de todos. Yo creo que hay una posibilidad de que se complementen Feijóo y Soraya Sáez de Santa María, y por otro lado, petito a saber los designios que hay en estos momentos en la cabeza de la secretaria general, que es Dolores de Cospedal. Desde luego no estaría nada mal que en un partido como el Popular, que tiene la fama de tener esa cultura del dedo y eso, pues hubiera más de una candidatura y una pugna sana, higiénica, con el sistema Maillo, con el método Maillo, pues sería muy democrática. También, no digo que no sea democrático el que haya un solo candidato, es decir, que haya una candidatura de integración, que es lo que están proponiendo. Cuando hablas del muchos. método Maillo, hablas del voto directo de los militantes y luego compromisarios en Congreso para dar el respaldo a la decisión final. Los 100 avales, la posibilidad de que haya más de un candidato. Si hay un candidato que obtiene más de 30 circunscripciones, me parece que son 60, pues si obtiene más de 30 ya no hace falta la segunda vuelta, o si le saca una diferencia de, no me acuerdo, me parece que son 15 puntos o algo así, tampoco hace falta una segunda vuelta. Bueno, el sistema me parece bastante democrático y la verdad es que la actuación de hoy, la intervención de hoy de Mariano Rajoy ha sido una lección de democracia, sinceramente. Me ha parecido que ha sorprendido en ese sentido pues a otros partidos que normalmente acusan al Partido Popular de tener esa tacha. Y luego el resto del discurso, pues a mí me parece que ha estado dirigido al señor Aznar. Así, sí, bueno, claro, todo estaba elíptico, todo, le dicen no como otros, no como otros, no como otros. Yo no señalaría a nadie con el dedo, no como otros. Yo no me marcharé del partido, no como otros. Yo no le diría a nadie lo que tiene que hacer, no como otros. O sea, el no como otros estaba ahí elíptico y yo creo que se lo ha guardado durante mucho tiempo para poder responder a gusto como ha hecho, porque hasta ahora la verdad es que no le hacía demasiado caso a Aznar y es una cosa que provocaba una frustración mal curada permanente en el caso de José María Aznar. Chema, opciones que tiene el Partido Popular. Vamos a completar la ronda. Sí, cuando le oigo a Antonio hablar del método Maillo, y en concreto en Castilla y León el método Maillo dio que hablar también. Es decir, el método Maillo consistió en que en Castilla y León en concreto pues se pudo saber cuando se convocan esas primarias para dirimir la sustitución del presidente Herrera, pues que aquí había un cisco de censos, aquí había un cisco de cuotas. Alguien desde el aparato, que un diputado berciano que hubo en su día, David, dice, oye, era del PSOE, y dice, oye, ahí en Ferraz tienen una máquina que hace ganar congresos. Dice, ¿qué máquina es esa? Dice, el aparato, ¿no? Tiene el aparato. Bueno, pues entonces el aparato de Génova, dirigido por el señor Maillo, digamos que, puso en evidencia demasiadas cosas, ¿no?, respecto de la estructura del Partido Popular en Castilla y León. Pero bueno, en cualquier caso, es al que probablemente, o al que le corresponde organizar esas elecciones y mejor cuanta más transparencia haya. La verdad es que el expresidente del Gobierno, Rajoy, pues tampoco se merece estas coincidencias, ¿no?, porque estar hoy haciendo... Yo también considero que ha sido un buen discurso el que ha hecho. En fin, no ha insistido demasiado ya en la falta de legitimidad o de legalidad del actual Gobierno de España, que esa es otra... Vamos al lío, que luego me... Voy. Te quiero decir que es mala suerte también que el día que se presenta al Congreso de la segunda oportunidad del Partido Popular, pues le sacan todas estas sentencias. Mi opinión, hablar por no estar callado, se dice también en esta tierra. Si el señor Feijóo tira para adelante, que decimos aquí, yo creo que sea candidato único. Si hay otras personas, pues habrá disputa. No sé si en el Partido Popular hay ese joven que nadie espera, en fin, que le ha dado esos resultados al Partido Socialista. No sé si existe, pero lo cierto es que los 4 vicesecretarios... Le costó 2 veces al Partido Socialista. Sí, bueno. Era joven la primera vez y luego ya fue menos joven. Menos joven, pero claro, tú acuérdate cómo llegó Zapatero y cómo llegó Sánchez y todo lo que se ha vivido. No sé si en el Partido Popular, no digo con esos follones o con esos líos, pero si otra generación. Los 4 vicesecretarios que puso Mariano Rajoy para dar esa idea de renovación, la verdad que a los hombres les ha tocado desgastar su imagen dando explicaciones de situaciones en las cuales ellos pues no tienen ninguna responsabilidad.
¿Cómo sabes que has militado tú en el Partido Popular mucho tiempo? El Chema Grepo, Sí, se lo conoce. Tiene toda la información interna. Absoluta. Yo estoy con él. Yo creo que solamente va a haber un candidato. Es la doble militancia, ya sabes. No, yo creo que tú tienes triple. Porque también Un está, poco del PNV. Falta también Podemos, es. falta Podemos. También está en la sexta, y la sexta es, bueno, pues triple militancia. Yo creo que solamente va a haber un candidato y al final se van a retirar tanto la posibilidad de Soraya Sáenz de Santamaría como María Dolores de Cospedal. La que tiene más interés es Soraya. Soraya, y además yo creo que le debe haber molestado no el discurso de Rajoy, sino un Twitter que ha puesto Mariano Rajoy, insistiendo en que él no tiene delfinato ni tiene sucesores, y ella, yo creo que hasta hoy se ha considerado tanto el delfín como la sucesora de Rajoy, ¿no? Y me explico. Yo creo que eso se produce a partir de la gran crisis que tiene Mariano Rajoy cuando estalla el tema Bárcena y el tema de los SMS. Y llega un momento en que Rajoy le da vuelta a la posibilidad de que tenga que dimitir. En ese momento él envía a Berlín a Soraya Sáenz de Santamaría para que la conozca Angela Merkel. Y efectivamente Merkel le hace un examen donde pasa prácticamente todas las pruebas. Llama a Mariano Rajoy y le dice, bueno, que le parece una candidata espléndida y que si da el paso de tirar la toalla, que cree que es una buena alternativa. Y yo creo que ella se ha educado en los últimos años en esa cultura, en la cultura de que ella es la designada. Eso es lo que ha ocasionado dentro del gobierno muchas tensiones, aparte del enfrentamiento con Cospedal, sino del intento de manejar el CNI, de estar informada de todo, el intento de meter mano en la prensa, en los grupos de prensa, porque claro, nadie en este momento me puede a mí decir, ningún periódico que haya hecho la menor crítica de la señora Soraya Sáenz de Santamaría. A Mariano Rajoy lo han crucificado, le han llamado de todo. Ahora, no he visto ningún medio, absolutamente ningún medio, radio, televisión, prensa escrita, la menor crítica a Soraya Sáenz de Santamaría, cuando efectivamente su labor es bastante criticable, ¿no? Especialmente bueno, pues el muerto que nos deja en Cataluña, donde efectivamente ella es responsable de parte de mucho de lo que ha ocurrido. Entonces yo creo que ella es la única que tenía posibilidad y tenía aspiraciones. Creo que al final se va a retirar y el único candidato que va a continuar es el gallego Alberto Núñez Feijóo. Pero lo necesita, necesita para el grupo parlamentario, ¿eh? Bueno, pueden ir en tándem, ya verás. Yo estaba mirando atentamente por si había algún joven así con el aspecto de Pedro Sánchez, porque según podía deducir de lo que he oído aquí, ha sacado 200 escaños. Creo que tiene 84. ¿Está tirando al Chema directamente? No creo que ni se le ocurra. Vamos. No, creo que ha sacado 200 escaños. Pero yendo al fondo que nos plantea el director, y intento sobrevolar los braserillos, estos que tanto gustan a los que nos dedicamos a este chollo, yo creo que el PP, el Partido Popular, tiene una misión, digamos, como formación neta de centro-derecha, mucho más importante que buscar el mirlo blanco. Porque mirlos blancos me temo que no, porque siempre te sacan algo. Creo que la gran tema que tiene delante el centro-derecha, porque si no va a desaparecer, es buscar su ser ideológico. Aquí estamos, que si Feijóo, que si Soraya, que si el otro, que si el de la moto, que si la termita democristiana, que ya voló un partido que se llamó UCD. No, aquí lo que está en cuestión es de un partido que dice tener 870.000 militantes y una de las grandes formaciones políticas del mundo, que es una multinacional, está en 135 países, es qué referencia ideológica tiene. Por una vez, si son liberales, si son democristianos, si son conservadores, si son del cura de enfrente, ¿qué son? Eso es para lo que Mariano Rajoy no estaba capacitado.
Yo he hablado con él este fin de semana y él no podía hacer eso porque en su ADN, si le costaba echar a una secretaria, sangre, sudor y lágrimas, no estaba dispuesto a esto. Y ha llegado el momento de la refundación ideológica, de que abandonen los complejos. Han pasado 29 años de la caída del muro de Berlín. Y así como hay dirigentes en España de la izquierda que todavía lucen el polvo en la solapa de la caída del muro, no hay ni un solo partido de centro-derecha en Europa que arrastre los complejos del Partido Popular. Y eso es lo que tiene que, desde mi punto de vista, cambiar. El resto casi se da por añadidura. Y decía Oneto, es que a mí me toca siempre el último y soy el Pepito Grillo, que a la vicepresidenta no es fácil encontrar periódicos que la critiquen. No es verdad, Pepe. Tú tienes un gran amigo que se llama Pedro J. Ramírez, que la ha puesto a escurrir. Digo periódico. Ah. Y no sé si es porque no han pillado o no. Y termino. Yo creo sinceramente que habéis minusvalorado, empezando por el de Zamora, a esa corriente que se llaman en la jerga interna del PP los capitanes, que son gente que tiene oficio, que son diplomáticos, que son médicos, que son abogados, que son economistas, que son empresarios, llamados los capitanes, y hoy han enseñado la patita y llevan mucho tiempo aguantando que no les permiten ni siquiera calentar en la banda. El señor Bouzá, José Ramón García Hernández, embajador, cantidad de mujeres de ese tipo. Y eso se acabó. Bouzá calentó la banda, presidió Baleares y eso y volvió al banquillo. No los minusvaloréis, porque vale. eso de aquí, eso se acabó desde mi punto de vista. Y ahí me vuelvo a quedar, mi querido amigo. Y haces bien en quedarte ahí porque yo quiero saludar y agradecer que nos haya recibido aquí a Silvia Clemente, que es presidenta de las Cortes de Castilla y León. Muy buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias por estar aquí. Se está aquí estupendamente, por mucho que diga Chema Crespo, que al final pues hay unos espacios así un poquito más... Yo no he criticado esto, ha sido aquel señor... Yo sí. Hombre. He dicho que probablemente a día de hoy estas Cortes no se harían en la forma que se hicieron, pero aquí están y bienvenidas sean. El 25 de febrero, 35 años del Estatuto de Castilla y León. ¿No está planteado la reforma? ¿No hay todavía quien lo pida o sí que estamos guerreando con este asunto? Bueno, ahora mismo no hay ningún planteamiento de reforma. El Estatuto se ha reformado en 4 ocasiones en Castilla y León y siempre se ha hecho con el consenso de todas las fuerzas políticas que tenían representación en la Cámara. Y tenemos un buen estatuto. Realmente el estatuto que tenemos ahora mismo vigente pues introdujo todas las cuestiones, todas las competencias que eran necesarias para poder desplegar toda la actividad de gestión que podía realizar la comunidad autónoma. Por lo tanto, tenemos un buen estatuto de autonomía. ¿Y las Cortes se gobiernan bien con más presencia de otros grupos parlamentarios o las sesiones se han vuelto un poco más revoltosas y revoloteadas? Pues la verdad es que las sesiones son mucho más intensas porque más grupos políticos, pues hay más posibilidades de que a cada uno se le vayan ocurriendo cosas que antes no pasaban. Yo he coincidido con Chema en las Cortes cuando estaban en Fuensaldaña y claro, lo que pasaba antes pues estaba más organizado porque ya se sabía qué grupos políticos lideraban el gobierno y la oposición. Ahora, pues, más grupos políticos generan más iniciativas y también cambian muchas cosas porque los nuevos grupos políticos, pues también hay temas en los que no quieren aceptar determinadas fórmulas que eran un poco consuetudinarias y que también está bien porque lo que hacen es promover una mayor innovación, una mayor creatividad. A mí me parece que pasan cosas que son positivas también. Claro, en tiempos de bipartidismo estaba prácticamente el Partido Popular y el Partido Socialista que y por ese orden, además, siempre. Aquí en Castilla y León por ese orden, sí. Por ese orden, siempre o casi siempre, Castilla y León se ha considerado un granero de votos del Partido Popular. Por tanto, los representantes del Partido Popular tenéis o tendrán que decir mucho en lo que es la evolución del propio partido. Se lo voy a empezar a poner por lo fácil, que es quien va a sustituir a Juan Vicente Herrera. Ya eso parece que está decidido por el propio partido. Pero ahora en lo mollar, en lo que estábamos discutiendo con estos 4 animales de la opinión, es ¿qué va a pasar con el Partido Popular? Oye, ¿y lo de Herrera está decidido ya? ¿Está seguro?
el proceso dentro del partido, salvo que me equivoque. Silvia Clemente. ¿Qué proceso? ¿Te refieres a que sea candidato en las próximas elecciones? No, eso ya no. Eso ya eso no ya puede ser. porque ha renunciado él, ¿no? No, y porque hay una limitación de mandatos que se aprobó en una ley en Castilla y No, León. imagino que te referías a la candidatura, David. No, y en el liderazgo del propio partido, donde el alcalde de Salamanca salió triunfante de Ahora, la consulta. ahora es el presidente del partido en Castilla y León, efectivamente. Y no habrá cambios de candidatura en los últimos meses. Que la política está muy loca, señora Clemente. La política está muy loca. Ahora lo primero que tenemos que hacer en España es elegir un presidente del partido nacional. Y estamos en ese proceso, un proceso que no esperábamos. Y por lo tanto el resto se ha quedado parado. No habíamos puesto en marcha los procesos de elección de candidatos a las alcaldías ni tampoco a las comunidades autónomas, en ninguna comunidad autónoma de España. Y lo primero que tenemos que hacer es tener un líder nacional. Yo creo que eso es lo más importante y además en lo que debemos de centrar todo nuestro esfuerzo. Por eso hoy se ha marcado un calendario que ha elegido la forma más rápida que permite el reglamento y en poco más de un mes tendremos un presidente del partido. Yo creo que eso es lo más importante que tenemos que hacer ahora mismo. La pregunta que venimos haciéndonos desde que hemos conocido el procedimiento y los plazos de ese procedimiento. A Silvia Clemente, ¿qué le gustaría más? ¿Una candidatura consensuada o una lucha de varios candidatos para que la puja sea, quizá también que haya posibilidad de hacer un debate no solo de personas, sino un debate ideológico en el seno del Partido Popular si hay más de una candidatura? Pues mire, yo creo que durante los últimos congresos hemos visto cómo ha habido diferentes candidatos a comunidades autónomas en el seno de las provincias y se han resuelto de manera desigual. Yo la verdad es que creo que es más pacífico, es más tranquilo y como usted le decía antes al presidente del partido en Valladolid y a su vez presidente de la Diputación, pues yo creo que lo deseable es una única candidatura porque eso hace que todo sea pues mucho más ordenado. Ahora es algo que solamente es un deseo, porque la posibilidad que hable el reglamento es que cualquiera con 100 avales se pueda presentar a este proceso de elección del presidente nacional. Y eso es lo que está previsto y se ha fijado una fecha para que se vote en todas las provincias, que será el 5 de julio, si hubiera más de una candidatura. Y si en esa elección alguien obtiene más del 50%, y una diferencia de 15 puntos con el anterior candidato, pues solamente habrá uno para el día 20 y 21 de julio, solamente habrá un candidato. Si consigue esos resultados. Yo creo que si alguien decide presentarse, pues vamos a saber el 5 de julio si pasa el primer corte, que ese corte pasarlo no va a ser tan fácil, por lo tanto, a mí no me parece que sea ningún drama el hecho de que eso suceda, siempre, y yo creo que también el presidente hasta ahora de nuestro partido, Mariano Rajoy, ha hecho un discurso impecable esta mañana y lo ha dicho y yo también creo que eso es lo deseable, siempre que esto se haga desde una confrontación sana, desde una confrontación en la que no se haga daño al partido. Yo creo que eso es lo más importante. Y es la oportunidad para que en esta vuelta, en esta decisión, el Partido Popular pueda dejar atrás, incluso no hacerse ya ni responsable ni corresponsable de todos esos casos de corrupción que van cayendo uno detrás de otro y conocíamos la condena de la rama valenciana de la Gürtel. Al final parece que nunca terminan de cesar las condenas, los casos de corrupción. Es el momento en esta elección de elegir a alguien, quien sea, que pueda dar por abandonado ya, no hacerse responsable de la corrupción en el seno del Partido Popular, de cara al propio Partido Popular y de cara sobre todo y especialmente a la opinión pública. Mire, yo creo que es muy importante que el Partido Popular, a partir de tener un presidente, pueda hacer un relato de lo que quiere y de lo que ofrece a los españoles y que se establezca una conexión de cercanía en lo que somos capaces de dar a España a partir de lo que además el Partido Popular ha conseguido, porque yo quiero recordar que hemos tenido una crisis económica que se ha superado gracias a un gobierno que ha estado dirigido por Mariano Rajoy. Y ahí están los empleos, ahí están los datos de crecimiento económico. Esto es muy importante porque el principal y el primer bien social que tienen los ciudadanos es el empleo, es el trabajo. Y a mí me parece muy injusto que se impute al Partido Popular, solo al Partido Popular,
las sentencias que en este momento se dictan sobre corrupción, porque se dictan muchas sentencias que afectan a otros partidos y que no parece que se haga responsable nadie de los que dirigen estos partidos. Sí, bueno, por ejemplo, en el caso del señor Pedro Sánchez se ha conseguido eso es injusto. ese corte en el que ya la opinión pública no identifica una sentencia condenatoria o hipotéticamente condenatoria del Partido Socialista, ya nadie la identifica con Pedro Sánchez. En el caso del Partido Popular todavía se identificaba con Mariano Rajoy. De hecho, la sentencia de Gürtel fue precipitadora de esa moción de censura que ganó finalmente Pedro Sánchez. Por eso le quería preguntar, ¿qué pide usted al nuevo gobierno? Porque al final va a gobernar con unos presupuestos que están hechos por el Partido Popular, apoyados por Ciudadanos y también por el PNV, que luego en última instancia cambió el sentido del voto y cambió el presidente del gobierno. Bueno, yo creo que a este gobierno lo que tenemos que pedirle es que se mantenga la senda de recuperación económica que está llevando nuestro país. Eso es lo primero que tenemos que pedirle. Y también tenemos que pedirle que el trato y la solución que dé a los problemas que plantean los independentistas y los nacionalistas se hagan siempre con la Constitución en la mano. Que la Constitución de 1978 esté siempre firme en la aplicación de cualquier iniciativa que suponga parar cualquier insurgencia de los independentistas, como se ha hecho hace unos meses, cuando el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tuvo que decidir la aplicación de un artículo que era excepcional y que yo quiero recordar que para aplicar ese artículo se contó con el Partido Socialista, se contó con Pedro Sánchez y se contó con Ciudadanos. Y Rajoy, solo cuando tuvo el acuerdo de los dos partidos, decidió aplicar el 155, porque era importantísimo tener una mayoría parlamentaria que respaldara la aplicación de este artículo. Y yo quiero que eso se mantenga. Yo quiero que en nuestro país no tengamos ni la más mínima fisura de exigencia del cumplimiento de la ley y del ordenamiento jurídico a los independentistas catalanes, porque además representan solo una parte de Cataluña y es muy importante que esto se tenga muy presente, y eso yo se lo pido a este Gobierno, que sea absolutamente inflexible. Este Gobierno ya ha planteado la necesidad de una reforma constitucional. No sé si están por el camino. También hay que recordar, y se lo recuerdo a todos los oyentes, que se puso en marcha una comisión parlamentaria de reforma y replanteamiento de la cuestión territorial, una comisión que se vendió como una especie de preámbulo para una hipotética reforma constitucional, y al final en la comisión no ha quedado ni el tato. O sea, ha quedado el Partido Socialista, el Partido Popular y a regañadientes Ciudadanos. Si ahí es donde se iba a hablar de reforma constitucional, no sé, ya se lo plantea usted, si esto de hablar de reforma constitucional es plantear el bálsamo de Fierabras o de verdad hay una necesidad de reforma concreta para el encaje de Cataluña y para alguna otra cosa más, ya que se abre. Mire, yo creo que se puede hablar de reforma de la Constitución, pero no es, como usted bien ha indicado, el bálsamo de Fierabras, ni tampoco es una posibilidad inmediata, porque obtener y conseguir el acuerdo necesario para poder llevar a cabo una reforma constitucional con el marco parlamentario que en este momento tiene el Congreso y el Senado es harto complicado. Se ha visto simplemente con la puesta en marcha de una comisión para el estudio de esta reforma y no le satisfacía a todos los grupos políticos y, bien ha dicho, lo fueron abandonando. Llegar a plantear una reforma con las exigencias de mayorías, incluso con la necesidad, dependiendo de a qué artículos afecta, de un referéndum, a mí me parece complicadísimo. Y decir en este momento que se puede llevar a cabo una reforma constitucional, creo que es una quimera, sinceramente. ¿Y con Castilla y León qué hacemos? ¿Con los pueblos de Castilla y León que se van muriendo poco a poco? Pues mire, Castilla y León... Es una preocupación que tenemos en la brújula de manera permanente y persistente. Sí, y nosotros estamos francamente preocupados en Castilla y León por afrontar la despoblación. Yo, de hecho, conseguí que se creara un grupo de trabajo en el seno de los parlamentos europeos y soy la coordinadora de este grupo al que pertenecen 18 parlamentos regionales europeos. Nuestro objetivo es ejercer influencia ante la Comisión Europea, ante las autoridades europeas. De hecho, yo he mantenido una reunión recientemente con la comisaria de Política Regional, con Corina Cretu, que es la persona que fija los presupuestos de los fondos de cohesión
y que para nosotros es el cauce, la fuente de financiación de la que tiene que venir dinero a través de una estrategia europea para combatir la despoblación. Y la despoblación se combate garantizando los recursos básicos, los servicios básicos, y Castilla y León es un buen ejemplo. Yo sí quiero también decir esto, porque 35 años de autonomía que han servido para ejercer las competencias que le corresponden a esta comunidad autónoma con unas notas excelentes. Nosotros somos los primeros en el informe de la OCDE en educación. Esta comunidad autónoma tiene el primer puesto. Tenemos el primer puesto también en la prestación de servicios sociales y estamos por encima de la media en la valoración de la sanidad. Eso quiere decir que nosotros hemos ejercido nuestra autonomía en nuestras competencias para dar mejores servicios a los castellanos y leoneses. Y eso es algo que ahora se tiene que acompañar de una generación del emprendimiento y de un impulso a la creación de empleo con nuestros principales recursos. Somos muy ricos en recursos endógenos, nuestra industria agroalimentaria, nuestro turismo y nuestra riqueza forestal. Y todos estos sectores tienen todavía un enorme potencial de crecimiento. Y lo que tenemos que hacer es fomentar las inversiones y la innovación tecnológica. La brecha digital, de la que ya se ha hablado también antes aquí, es uno de los temas que hay que resolver para que el emprendimiento en todos estos sectores también sea posible. Y necesitamos fondos europeos. Nosotros los hemos utilizado en el pasado. La industria agroalimentaria en Castilla y León ha crecido mucho más que la media nacional, porque desde Castilla y León se destinó a la inversión y a la innovación tecnológica de las empresas todos los fondos que Europa, a través de fondos estructurales, nos permitía destinar a este sector. Y esto es algo que todavía es posible y que nosotros, y hay que creérselo también. Nosotros nos lo creemos. Yo, Señora desde Clemente, luego, me hay que lo creo creérselo, firmemente. todos los ciudadanos hay que creérselo. Muchísimas gracias por acogernos aquí en estas Cortes de Castilla y León. Y creo que podemos despedir con un aplauso a Silvia Clemente, porque al final es la casera del garito donde estamos hoy haciendo la brújula, y eso es un favor. Mucha suerte y muchas gracias. Buenas noches. A ti, buenas noches. Pues son las 10 y 40 minutos, 9 y 40 minutos en Canarias. Hacemos una pausa y hablamos de ese barco que ha puesto al desnudo las miserias de unos cuantos y también la generosidad de otros. Bueno, pues continuamos en tertulia. Seguimos en la tertulia, aunque diga Pepe Neto que nos falta el contador de chistes. Bueno, pues ya podemos contar lo que nos dé la gana. Pero hay que hablar de asuntos serios de verdad, y que sí que quiero conocer vuestra opinión sobre lo que ha sucedido en las últimas horas. Al final ni Malta, ni Italia, ni la Unión Europea, ha sido España, el gobierno español, el que ha decidido acoger a los 629 inmigrantes a bordo del Aquarius. Es nuestra obligación ayudar a evitar una catástrofe humanitaria y ofrecer un puerto seguro a estas personas, es lo que decía el presidente del gobierno a través de nota de prensa. Nota de prensa que es una costumbre fea la nota de prensa, pero bueno, el fin era muy recomendable. Menos suave ha sido el ministro de Exteriores, Josep Borrell, que tiraba de las orejas a los que se lavan las manos con todo este asunto. El problema no es de Italia, el problema no es de España, el problema no es de Grecia, el problema es de Europa. Y esa decisión quiere poner sobre la mesa del Consejo Europeo de una manera determinada, solidaria, fuerte. No podemos todos mirar a otro lado mientras el problema se resuelve mal por parte del que lo tiene más cerca. Pues Valencia, Barcelona, Extremadura y el País Vasco quieren ayudar. Por ejemplo, el lehendakari Íñigo Urkullu hablaba de porcentajes. La solidaridad y el compromiso forman parte de la cultura del pueblo vasco. En este sentido, hemos transmitido ya al gobierno español y a ACNUR nuestra disposición a acoger a una parte de las 624 personas refugiadas del barco Aquarius. Esa parte es concretamente, y luego lo he especificado, un 10%. El Parlamento Europeo va a debatir pasado mañana la gestión de emergencias humanitarias en el Mediterráneo. Una emergencia de la que daba cuenta un doctor de Médicos Sin Fronteras que viaja precisamente a bordo del Aquarius, donde la situación es límite. Si las personas permanecen bajo condiciones como esta, con estrés y hacinamiento, durante mucho más tiempo, anticipamos que muchas más personas presentarán síntomas similares y puede ser demasiado por nuestra capacidad médica aquí en el barco. Bueno, pues todo esto Matteo Salvini, ministro de Interior italiano, parece que no le va a quitar el sueño esta noche. Para él es una victoria que este barco se aleje de Italia y a falta de solidaridad decía esto.
El problema se ha resuelto gracias al buen corazón del gobierno español, no de la Unión Europea precisamente. No può andare avanti a buon cuore. Bueno, lo último que sabemos es que la corresponsal de Euronews, que está a bordo de este barco, cuenta que tal y como están las cosas en el buque, pues es difícil llegar a España. La ONG SOS Mediterráneo cree que es inseguro para el barco, para la tripulación y para los rescatados. Es un viaje de entre 3 y 5 días y que el tiempo está empeorando, por lo que sería un riesgo para todos. De nuevo, la gestión de la Unión Europea, Pepe Oneto, está generando absolutos monstruos, porque esto ha sido una decisión que tiene una aparente resolución en clave puramente nacional. No, hombre, yo creo que es el desenlace último de una política que se ha ido radicalizando poco a poco, ¿no? Es decir, a quien se le diga que hay países de la Unión Europea que están dispuestos a pagar a un cuarto país para que todos los inmigrantes vayan a ese país, como si fueran campos de concentración, indica que Europa está perdiendo sus propias señas de identidad en cuanto se refiere a los derechos humanos y al trato de gente que viene huyendo, sobre todo, de conflictos armados, es decir, porque la mayoría de estos refugiados vienen de Libia, que es un país fallido y donde todavía, pues no ha habido ni siquiera la posibilidad de hacer unas elecciones que ponga orden en el país. Si yo fuera italiano, evidentemente me avergonzaría de mi país y sobre todo de mi gobierno y el gobierno que en este momento hay ahora. Y yo no tengo más remedio que sentirme orgulloso, primero, del gobierno español, segundo, de las reacciones que se han producido no solamente en Valencia, sino en el País Vasco, en Cataluña, es decir, que hay una solidaridad que los propios italianos lo han reconocido como un gran valor que no existe en este momento entre la clase política italiana, ¿no? Es decir, creo que esta es la última manifestación del deterioro en el que se encuentra en este momento la Unión Europea. Graciano Palomo. No, pues básicamente lo mismo, decía el viejo sueño europeísta de mi generación, creíamos que estábamos salvados, pues resulta que está resultando un fiasco por ahora, ojalá que no. Al menos la primera seña de identidad del nuevo gobierno que ha llegado, entre incienso y almíbar, ese es el europeísmo precisamente. Bueno, yo creo que también hoy pues ha dado, no podemos sino ya sentirnos satisfechos por esta noticia, pero quiero recordar que Salvini, este gran estadista, ganó las elecciones junto con los de 5 estrellas, la extrema izquierda además, fíjate qué cóctel, con esa promesa básica de levantar guetos dentro del país trasalpino y además impedir que siguieran llegando emigrantes. Y bueno, habla de victoria, en fin, pues eso es el mare magnum que hay. Luego ya vendrá la letra pequeña, pero de hecho, pues el simple descolgar un teléfono de los distintos presidentes de gobiernos regionales, pues yo creo que es un tal. Pero efectivamente no funciona la euroorden. Lo único que funciona en la Unión Europea es la zona euro y ya veremos hasta cuándo. Y ahí me vuelvo a quedar por tercera vez, mi querido amigo. Bueno, la decisión y la repercusión europea, porque claro, al final, si esto va a ser un concurso a ver quién se queda con situaciones especialmente dramáticas, podemos llegar a una situación ingobernable. No puede ser, David. Eso no puede ser. Démonos cuenta además cómo ha ido evolucionando a peor, incluso en el terreno de la opinión pública, ese movimiento, digamos, emocional que se suscitó en torno a las crisis de refugiados pues hace 2 años y medio. Con la muerte del niño Ailán, ese cadáver en una playa. El discurso maravilloso del presidente de la comisión, en la cual pues por una vez escuchamos un discurso ciertamente emotivo de un burócrata de la Unión Europea, en el sentido de que esto no podía seguir así, que Europa era grande si fuera capaz de atender a aquellos que tienen que huir del horror, de las guerras, de las persecuciones y tal. Hizo un discurso tremendamente emotivo, y los estados
hubo un primer momento en el cual asumieron su cuota de responsabilidad. Pero posteriormente en la gestión de esa cuota de responsabilidad empezó el tran-tran político interno partidario de las opiniones públicas respectivas en cada uno de los sitios, y eso fue de mal en peor. No se cubrieron las cuotas que aparecieron asignadas, tampoco en nuestro país. No se cubrió el total, el conjunto del compromiso de la Unión Europea. Y las opiniones públicas en algunos determinados países fueron debidamente cultivadas para que ese movimiento solidario en primera instancia, que se genera desde los Estados, pero que sintoniza con la sensibilidad de la gente, ahora mismo no esté ni muchísimo menos en el mejor momento. Y son demasiadas las fuerzas políticas en Europa que construyen su discurso a costa de esta cuestión. En el caso italiano concretamente, las dos fuerzas que más votos han conseguido. Y nos vamos a Italia y a España. Lo que ha sucedido, no hay un solo partido en Italia, tampoco en otros países, sobre todo de la Europa del Este, pero tampoco en Alemania, que hagan su discurso nacional en base al proyecto de construcción europea de más Europa, más Europa, más Europa. No, no, todos los discursos se hacen a pesar de Europa o en contra del proyecto común europeo. Y Italia es un exponente máximo y veremos hasta dónde llegamos. Y en el caso español, es decir, un gobierno con las peculiaridades que tiene este gobierno, surgido en las circunstancias que ha surgido, etcétera, etcétera, todo lo que hemos venido comentando, pero creo que ha sido, hasta en Europa se ha visto hay un cierto balón de oxígeno porque ha profesado su vocación europeísta de búsqueda de soluciones comunes a los problemas comunes y a los problemas conjuntos. No se ha asumido que la ribera del Mediterráneo es la frontera sur de Europa, no es la frontera de España, no es la frontera de Italia, no es la frontera de Grecia, es la frontera sur de España. De verdad, estamos hablando de refugiados. La inmigración económica seguramente debe tener otro tratamiento, David, y ahí habría mucho que hablar y muchos trabajos que hacer. Pero en el caso de los refugiados, por consecuencia o como consecuencia de la persecución, de los crímenes, de los genocidios que allí se están cometiendo, en los cuales Europa y Occidente no es ajeno en el origen de las circunstancias que los produjeron, Chico, yo no sé qué decir en algunos casos, y en el caso de España creo que el pueblo, las instituciones y demás están donde tienen que estar. Espero que en Europa, cada vez más, pero no soy optimista en ello, los pueblos estén por encima de las razones políticas que poco a poco están triunfando. Habrá que gestionar eso, pero las razones políticas triunfan por los votos de una parte del pueblo que se ha convertido mayoritaria en países como Italia, por ejemplo. Pero el problema es que todo eso son populismos. Eso son populismos, sí. Se vistan. Como es populismo el Partido Conservador británico, que para salir de un jaleo interno que tiene convoca un referéndum para meter a su país en un problema. Es que yo creo que los gobiernos, a riesgo de perder elecciones, deben ser capaces, amigo mío, de no apuntarse a la ola de los temores de la sociedad a la que dirigen, porque si no, David, pues esto va a suceder. Los miedos de la sociedad, si no son canalizados o reconducidos por los gobiernos, sino que los gobiernos apuntan a esos miedos, pues lleva a que el inmigrante sea tratado en la forma que se está tratando. Es espantoso. Antonio Casado, quiero conocer tu opinión. Vamos a ver, me sigo el discurso de Chema. Los pueblos están por encima de los regímenes políticos o de las decisiones políticas o de las razones políticas. Cada vez que hay un asunto como este, hay ofertas inmediatamente a nivel municipal y a nivel autonómico para quedarse con refugiados. La prueba es que ahora ya lo ha sabido por parte del País Vasco, por parte de Navarra, por parte de Extremadura, que yo sepa, y me imagino que otras también. Vamos a ver, lo primero que hay que decir, lo apuntaba Pepe antes, es reconocer, admitir, asumir que la Declaración de Derechos Humanos y otras cosas también se ha quedado en papel mojado. Esto es una agresión a los derechos humanos que combina con el olvido de los valores sobre los que se fundó la Unión Europea. Papel mojado. Vemos o ven las autoridades políticas a los emigrantes como seres improductivos, como seres que vienen a romper el equilibrio ecológico de eso que llamamos el bienestar. Y se les dispensa un trato que está inspirado efectivamente en el miedo a que vengan a romper eso. ¿Cómo arreglarlo? Lo que ha hecho hoy Pedro Sánchez, evidentemente, es un gesto. Yo creo que a estas horas está diciéndole Iván Redondo que tiene que ir a recibir a Valencia a los... Seguro.
Si llega finalmente a Valencia, porque las últimas noticias que hemos contado es que hay serias dificultades para que llegue. Han dicho que no. El propio ministro, que se ha dado cuenta enseguida, el propio ministro Borrell, ha dicho, ojo, que esto es un acto simbólico, pero así no se arreglan las cosas. No, claro, con actos simbólicos. Claro. Se ha dado cuenta de que eso tiene que integrarse en un sistema, en una operación, en un plan. Y por lo que he visto en la nota, es que esto ha ocurrido toda esta tarde, pero he visto que ha hecho una nota Moncloa, donde trata de encajar el acto simbólico en el plan, en el viejo plan de la Unión Europea que acordados distribuía por cotas a los refugiados. Sí, nos tocaron 16.000, me parece. Y entonces parece que se acoge a eso precisamente para no crear lo que se llama el efecto llamada, para decir, bueno, esto es un acto simbólico, pero con actos simbólicos no lo podemos resolver esto. Me parece que ha sido así. Y luego, pues se ha movido, por lo visto, Mónica Oltra ha hablado con Ribó ha hablado con la autoridad portuaria, y cuando ha tenido el placer de todos estos, han hablado con Puig ha hablado con Calvo, con la vicepresidenta ha hablado con la cadena sí, con Sánchez, que es el... Y finalmente han hablado con los responsables del barco. Que han dicho que difícilmente va a llegar a Valencia, ¿no? Efecto llamada va a haber. Eso es... Bueno, por eso se insiste tanto en la nota, insiste Borrell, en decir que esto es un acto simbólico, pero que tiene que encajarse en algo, y lo han encajado en el viejo plan. De hecho, ya hubo una operación muy parecida a esta, que se intentó en Valencia, y al parecer, yo lo he leído por alguna parte, lo vetó el gobierno del Partido Popular en aquel momento. Hubo intento de acoger, sí. No lo sé, que era pues en los días aquellos en los que se distribuían los inmigrantes y estaban los países, pues no pueden ser 1.000, tienen que ser 500. No engáñate, Antonio, España... En el fondo, ¿qué está pasando? La Unión no es Alemania, ni es Francia. En el fondo, de verdad que nos estamos deshumanizando, que hay muchas declaraciones de derechos humanos, pero el mundo es cada vez menos humano, porque somos mercancías, se ve a los inmigrantes pues como seres que pueden aportar o no pueden aportar, y son seres improductivos, que además... ¿Tú crees que es una reacción de un primer ministro? Aparición súbita aquí de los inmigrantes, de los migrantes que nos vienen a jorobar el tal... es así, eso es lo que está en el fondo de la... El ministro del Interior es el Salvini, italiano, diciendo, mira, vale, venga, esto ha sido... Gracias al corazón del gobierno. Un triunfo de Italia, una victoria de Italia. Una victoria de Italia, un fracaso de la Unión Europea, la generosidad de los españoles, pero esto es manera de afrontar esta cuestión, en fin. Bueno, sube la música, Gómez, que vamos a ir a la víspera, al momento previo de una cumbre, que eso sí que puede ser. Si hace un año os dicen que se van a reunir Donald Trump y el presidente norcoreano, pues a cualquiera que nos lo plantearía diríamos, venga, ¿dónde se van a reunir? Pues efectivamente, dentro de 4 horas, Trump y Kim Jong-un se reúnen en Singapur en un encuentro, vamos, que parecía impensable. Qué palabras, qué gestos, qué concesiones de unos y de otros van a ser importantes. No sé, Agustín Alcalá, Estados Unidos, buenas noches. David, buenas noches. Bueno, sabes que estamos en Valladolid, así que nos separan pues los kilómetros que habitualmente nos separan. Y ten cuidado lo que dices. Que se está grabando todo. Tiene la cinta de Peneto preparada. Ciudad magnífica, Valladolid. Kim Jong-un ha obtenido ya, David, algo que ni su abuelo, el creador de Corea del Norte, y su padre obtuvieron jamás. Una concesión muy importante por parte de Estados Unidos. Una entrevista con el presidente de Estados Unidos que los Kim han buscado siempre para darles legitimidad y sacar a este régimen tan represivo, tan cruel y tan opresivo del aislamiento en el que vive. Y esta reunión es histórica porque hace casi un año, como tú decías, Trump amenazaba a Corea del Norte con la destrucción completa, con fuego y furia como el mundo no había conocido en su historia. Y ambos se insultaban llamándose regordete y viejete. Por eso, que Kim y Trump se reúnan y no se hable de que se van a destruir es una gran noticia. Hay palabras claves en esta reunión. La primera, desnuclearización, que para Estados Unidos significa la completa, verificable e irreversible eliminación de las armas nucleares de Corea del Norte. Pero para Corea del Norte, desnuclearización es que antes de deshacerse de su propio arsenal, Trump debe comprometerse a que Estados Unidos no utilice armas nucleares para proteger a Japón y a Corea del Sur. El matiz es muy importante y eso puede llevar a un compromiso de Estados Unidos de retirar parte de las 28.500 tropas norteamericanas que hay en Corea del Sur. Otra palabra clave es verificable, que los norcoreanos hagan lo que no han hecho hasta ahora, que revelen su programa nuclear, que mantienen en secreto el número de armas nucleares que tienen,
La CIA, ya sabes, cree que entre 20 a 60, y el resto de sus instalaciones que podrían llegar hasta 10.000 fábricas, centros de investigación, de producción, los silos y los ensayos repartidos y escondidos por todo el país. Y la tercera palabra clave es paz, que seguramente Trump va a utilizar en cualquiera de sus comentarios. Quizás el acuerdo de una declaración de paz que pueda convertirse en un tratado de paz para poner fin a 7 décadas después de la guerra de Corea, que puede suceder al final de este proceso, que puede durar, si no hay interrupciones, unos 10 años, según dicen los expertos. Bueno, Agustín, pues ya nos contarás qué resultados tiene la cumbre en cuestión. Un fuerte abrazo. Saludos y buenas noches. Oneto, ¿alguna garantía de que esto acabe con algún éxito o solo fotografías y paseos turísticos del norcoreano por ahí haciéndose selfies? Hombre, depende, es decir, estamos entre como si fuera Puigdemont y Torra, ¿eh? Es decir, ¿y quién en el papel de Torra? El coreano. El coreano. Además, tú ves las fotos y son idénticos. Hombre, lo que pasa que es que los dos son imprevisibles. Y es verdad que en un momento determinado se suspendió el encuentro, se ha vuelto a reanudar, hoy han estado todo el día haciéndose selfies, y bueno, vamos a ver cómo termina, pero son tan imprevisibles. Bueno, fíjate cómo ha terminado la cumbre del G7, claro. con un tuit. Al final, en la declaración final, el señor Trump ni siquiera ha dado la cara para decir, no, mire usted, no juego esto, sino se ha ido y después de irse ha enviado un tuit diciendo que está totalmente en desacuerdo y que no acepta la declaración final, ¿no? Con lo cual es totalmente imprevisible. Pero bueno, parece que el tema en esta ocasión va... Bueno, Graciano tiene alguna pista, dánosla, que luego te quedas con la palabra en la boca. Es que él estuvo mucho tiempo en Corea. El único que ha estado en Corea ha sido yo. Así es. Sí, bueno, pero no os lo inventéis. Yo estuve vendiendo vinos de la Ribera del Duero. Mira, ahí lo tiene. ¿En Pyongyang? No, en Corea del Sur, hombre. Ah. No, pero entró en Corea del Norte. A ver, un sátrapa, asesino y un extravagante... No sigas. Un extravagante ex líder del mundo libre que tiene predilección por los autoritarios, que ha dejado a Justin Trudeau... que le parece que entonces que los iraníes son unos mierdas. Que ha dejado a Justin Trudeau, a la sazón primer ministro, por cierto, al que copia Iván Redondo, casi... Pero que vamos a ver, que no, pero que es que te desvías del tema principal. Pero tú crees que en una cumbre histórica de Kim Jong-un y tal puede aparecer Iván Redondo también. No me fastidies, por favor. No me fastidies, gracias. Quiero hablar de Trudeau. Ah, vale, pero si es que si ya en una cumbre internacional con todo el mundo a la mirando... gente que le interesa. ¿Le interesa Iván Redondo? Oye, yo en este tono contra Trump yo no puedo seguir. Bueno, termina, Graciano. Que tiene una predisposición extraordinaria, porque lo único que le ha importado de la cumbre del G7 ha sido que se siente su amigo Putin. Sí, y ahí me vuelvo a quedar por cuarta vez, mi querido amigo. Lo que pasa es que es un tipo que la única cautela que ha dado para continuar las conversaciones, el Trump, ha sido, dice, si sobre la marcha yo noto que no es serio, me levanto. Claro. Pero bueno, ¿qué es una cosa tan intangible, pero ¿qué es eso? O si no le veo credibilidad o algo así ha dicho, ¿no? Se lo voy a anotar en los primeros minutos, si va bien o no va bien. Si va en serio. Si va en serio. Sí. Y si veo que no va en serio, yo me levanto. Y esto, fíjate, en un tipo como Trump, ¿cómo se puede medir eso? ¿Y cómo sabe usted cuándo va en serio y cuándo no? Es imprevisible. Si le ha pasado esto con los europeos, imagínate con este señor. ¿Cuándo puede pasar? La verdad, tú estuviste en Corea del Norte, efectivamente, Chema Crespo. Sí, señor. Pues nos puedes contar en primer lugar cómo llega uno de Palencia a Pyongyang, que me parece más interesante que la cumbre. Organizando las juventudes socialistas. Bueno, pues más o menos, oye, en pleno adoctrinamiento. Moscú, Irkutsk, Pyongyang, Pekín, chico, oye, un mes entero, ahí te quería haber visto yo, y sin vino. Yo lo único que hacía allí era vender vino. Y sin vino. Bueno, eso es como parece que es, pero
vamos de desgracia en desgracia. Hasta la derrota final. O sea, hace mes y medio, ¿no? Pues ya se quería promover a Donald Trump para el Premio Nobel de la Paz. Sí, señor. Y justo en ese momento, además, rompe los acuerdos de desnuclearización con Irán, aquello que había costado tanto trabajo, siempre por razones internas y por sus cuestiones electorales internas, por dar lecciones a los que él define como malos, sin asumir que el acuerdo que se alcanzó en Irán, que llevó años alcanzar ese acuerdo, embarcaba a muchas potencias y embarcaba y además evitaba los riesgos en los cuales esa zona del planeta está inmersa. Y al mismo tiempo, joder, le da igual aparecer como un hombre que no tiene palabra en nombre de su país para romper compromisos que ha costado muchísimo trabajo. Bueno, y en ese contexto se embarca en la operación norcoreana. Yo no sé lo que opinará Rusia, yo no sé lo que opinará China, pero oye, es bastante evidente que el régimen de Pyongyang sobrevive sobre la base de la connivencia, cuando no la comprensión, el apoyo de China y de Rusia. Claro, y se va a presentar allí, después de haber dado ese portazo infame en el G7, faltando al respeto a lo que son sus aliados naturales, en valores, en cultura democrática se supone, y al mismo tiempo también los aliados naturales en materia económica de Occidente. Yo no sé si tiene que estar Putin o no, Graciano, lo que sea, lo que sea. A mí le vendemos vino. Pero es un tipo que ha hecho todo lo que ha estado en su mano para debilitar a la Unión Europea. Y para debilitar a Occidente. Para debilitar a Occidente. Entonces yo creo que es un desequilibrado de muchísimo peligro, de muchísimo peligro, y la verdad que puede ser, bueno, tiene que ser fascinante, ya lo veremos, pero tiene que ser fascinante. Ojalá surgiera algo, pero sabiendo que los protagonistas luego les da igual cumplir los acuerdos que no, pues en eso estamos. Es un producto de la época, Chema. Oye, pero fíjate... Hombre, también nos puede haber más apañado, ¿no? Es un producto de la realidad líquida, puede ocurrir de todo. Lo que ocurrió en Colombia, lo del Brexit, las primarias del PSOE, todo es inesperado, todo ocurre pues con arreglo a una realidad pues voluble y tornadiza, como es la política nacional en este momento. Máxima popularidad en Estados Unidos. Pero sí es que ha habido películas. Bueno. ¿Cómo se titula esa película que le sentó muy mal? Oye, una sátira, bonita, sí. La sátira del líder coreano, que fue tremenda. Pues esto se va a parecer muchísimo a esa sátira. Y si esto la sociedad americana lo está comprando, pues eso, claro, hay para preocuparse. Lo está comprando masivamente. No te quepa la menor duda. Hay que preocuparse. Pues son las 11:10, creo, según el reloj que tengo aquí, según mi propio teléfono, las 11:11. Según el tuyo, Graciano. Sí, lo mismo. ¿Y eso es bueno o malo? Si tienes otro pedazo de reloj ahí. Depende, que el tuyo es de dar cuerda o es ya electrificado. Lo compré en Corea, precisamente. Del sur. Y del norte. También hace relojes. Pero no tan bueno. Macizos. ¿Sí? Hombre. ¿Tú trajiste un reloj de Corea del Norte? Aquello era... si te lo he contado... Me llevaron a ver el Parque de los Adelantos y allí había vehículos de toda la gama que te pudieras imaginar. Y digo, joder, macho. Y te los presentaban como tecnología coreana. Hasta que se me ocurrió acercarme a un Mercedes rojo precioso para abrirlo. Y yo, no se puede tocar. No se puede tocar. Era hierro. Era hierro y dentro no había nada. Pero bueno, la foto era espectacular, claro, de toda la gama de coches. Vamos a hacer una pausa, que anda por ahí ya Marta García ayer, creo. Incluso tenemos a alguien que tiene su libro para ser firmado y dedicado y todavía no ha procedido a hacerlo, cosa que me parece, pues bueno, no del todo bien. Marta García ayer, ¿qué tal? Saludos de nuevo, buenas noches. Buenas noches, David del Cura. Te veo ya que tenemos aquí alguna portada de mañana. Han llegado a Valladolid ahora mismo. Maruenda nos manda las portadas pronto, Enrique también. Bueno, pero ¿qué no va a ser portada? ¿O quién no va a ser portada? No va a ser portada Steve Bannon. Seguramente lo recordaréis, el gran gurú de la ultraderecha norteamericana, el que llevó a Donald Trump a la Casa Blanca y luego Trump, como a tantos otros, despidió por desavenencias personales. ¿Y qué lo traen? ¿De jefe de gabinete de alguien? Os preguntaréis, ¿dónde está Bannon? Pues está haciendo las Europas. Bueno, ve. Que no sé cuánto tendrá ríete, que ver Graciano, con Graciano. Cómo está Europa en estos momentos. En los últimos meses, Bannon ha visitado la República Checa, Hungría, Francia e Italia. La Casa Blanca ha invitado ya... Ponte bien el micrófono. Ponte bien el micrófono. A ver. La primera entrevista que ha tenido Bannon en España fue con Vox. Sí, está recorriendo. Lo que pasa es que en otros países ha tenido más éxito a lo mejor que el que ha tenido en España, afortunadamente, como por ejemplo cuando clamó a los enfervorecidos militantes del Frente Nacional en un mitin de Le Pen
en Lille el marzo pasado, dejad que os llamen racistas, xenófobos, nativistas, homófobos, misóginos, llevadlo como una medalla de honor. Es lo que anima. Y la gente aplaudía. La gente aplaudía enfervorecida. Y bueno, por supuesto, Víctor Orbán es uno de sus más admirados líderes políticos y sigue trabajando en la sombra para que triunfe la ultraderecha en Europa. Así que a lo mejor no deberíamos olvidarnos de que Bannon anda viajando por aquí. Bueno, habría que ponerle ese sistema que ha puesto la Liga también para saber dónde está Bannon y geolocalizarlo de alguna manera para que no... Que podrá alentar a las masas el discurso racista y no pasará nada, pero como vaya a un bar a ver un partido que no tenga licencia, ahí lo trincan. Ahí sí, te lo dije Marta García ayer. Te lo dije, David del Cura. Sánchez, nuestro presidente Sánchez, se está cada vez pareciendo más a Trudeau. Si es que le estás picando a Graciano, si es que Graciano ya viene con esa tesis hecha. Hombre, no, es que esa tesis no, es que lo he estudiado. ¿Os acordáis que Trudeau acudió al aeropuerto a recibir a los inmigrantes cuando Canadá abrió sus puertas y Sánchez ya avisó que está dispuesto a ir a Valencia a dar la bienvenida a los inmigrantes que se ha ofrecido España a recibir, aunque según veremos luego en las portadas de mañana, a lo mejor no consiguen llegar a las costas españolas. Es por el problema del barco, que no reúne condiciones. Problemas de la cantidad de gente que hay en el barco, las condiciones los víveres, que no aguantan más. Y la situación del mar, que también es bastante compleja para hacer toda esa travesía que podría durar entre 3 y 5 días, según han informado desde el propio barco. ¿Algo más sobre Trudeau y Sánchez que te sepas? No, es que, bueno, efectivamente, la hoja de ruta, desde que gana la moción de censura hasta el primer Consejo de Ministros, es exactamente lo que hizo Justin Trudeau, un liberal, dicho sea de paso, en Canadá. Pero las posturas de yoga, Graciano, a Sánchez no se las hemos visto hacer, que Trudeau era muy de salir Espera un haciendo poquito, la flor de loto y demás. No te tires a la piscina todavía, que acaba de llegar, si todavía no se pierde la Moncloa. ¿Tú crees que va a tener tiempo de dar clases de Seguro yoga? Que sí, hombre. Y no ha dicho Iván Redondo todavía, ¿no? Oye, de lo que no estamos hablando lo suficiente es de Marruecos. Esto no sé si también tienes algo Graciano, que aportar. Pero hay un boicot contra las empresas de Mohamed VI. Sí. Que está haciendo tambalearse. Mohamed VI y amigos. Bueno, amigo de Pepe. Sí. Íntimo de Pepe. Sí. Hombre, íntimo no. No íntimo tuyo. No le reniegues. No, amigo. Oye, que no me comprometa. Le conozco bastante, le he tratado, pero íntimo no. Pues no sé, Pepe Graciano, si habéis leído a Ignacio Zembrero en El Confidencial hoy, pero se sorprende que la prensa internacional no esté prestando más atención a un problema que está desestabilizando la monarquía marroquí. Sí. Bueno, Marta, pero hay... Y que tiene casi el 50% de apoyo de la población. Hay gasolineras absolutamente vacías, hay marcas de agua, por ejemplo, de leche, que no se están vendiendo en los supermercados en absoluto, porque la población, la sociedad civil, ha decidido no comprar esas marcas y van todos a una. Es la protesta que les queda en una dictadura como la marroquí, no comprar productos. Luego, no será portada y tampoco has hablado, y me sorprende en ti, que es que hoy ha intentado tomar el poder el primer obispo, el primer papa del Palmar de Troya. Ha entrado a robar. Y se ha armado de Dios. Ha entrado con la novia y efectivamente ha habido una trifulca, está grave, está ingresado, porque han salido a relucir armas blancas, pero bueno, es una historia fantástica. ¿Sabes por qué ocurre eso, Pepe Oneto? Ni idea. Porque las sucesiones hay que hacerlas bien. Claro, ordenadas. Claro. Las sucesiones hay que hacerlas ordenadas. Claro. Y sin delfinatos. Que el expapa del Palmar de Troya salta a la valla y le pidió un curita párroco que había por allí que casualmente llevaba un cuchillo. Claro. Y se engancharon allí con cuchillos. Es una cosa verdaderamente... El Papa Clemente, ¿no, Pepe? Papa, sí. Está ciego, ¿no? No, el sustituto de Clemente. No. Es sucesor de Ese ya murió. Ese murió. El posclementismo. Menudas carreras. El posclementismo, que es una enfermedad infantil del comunismo. Esos salieron huyendo de Alba de Tormes porque pensaban que se venían a llevar algo de la Santa. Yo creo que a ese no le mandamos a Iván Redondo, le mandamos a Pedro Arriola. Trae una duda, por favor, que con esta caterva de analistas traigo una duda. Vosotros teníais, yo recuerdo perfectamente que en el colegio tenía eso que llamábamos lapiceros de color carne.
¿Teníais vosotros también los Para mí ha sido un trauma el color carne. El color carne, ¿cómo vivías tú el color carne? Nada, como un color que no existe. El color carne no existe. Pues mira, efectivamente eso es lo que sostiene, aunque un poco más elaborado que tu tesis. La puedo elaborar bastante. Sobre el centro político y el color carne, creo que son dos conceptos muy asimilables. Bueno, pues mira, a ver si estás de acuerdo que no existe ninguno de los dos. Como tal. A ver si estás de acuerdo con lo que ha llevado a cabo una empresa de Maribel Tabuenca, que puso en marcha esta iniciativa para reivindicar que hay muchos colores que son color carne. Había al menos 12 lapiceros diferentes con diferentes colores, del negro al más pálido, de los diferentes tonos de piel, para reivindicar lo injusto que es en un aula llamar color carne a solo el color de la piel de algunas personas. Que encima ni es eso. No entiendo, yo no entiendo. El color carne es... Yo no sé. Bueno, pues ha tenido no sé de qué estáis éxito. hablando desde hace un rato. Es que tú has dibujado muy poco, has coloreado muy poco. Tú eras venga de hablar, Chema, y no coloreabas los dibujos. Y además que está con la política. Luego, y el carboncillo, Bueno, pues el color carne ese. No, ahí solo le interesa el color rojo. Claro. Y el pizarrín. Mira, te recomiendo, Chema, que busques Ubuntuland, que es como se llama esta empresa que comercializa diferentes ¿Con V tipos... o con B? Con B, Ubuntu, como Ubuntu, Ubuntuland. Han vendido, bueno, pues en más de 6, se han multiplicado por 6.000 las ventas que tenían estos lápices desde un tuit que se ha hecho viral reivindicando que efectivamente el color carne no existe, como bien sostenía David el Cura. Muy bien, pero además es que algún día desarrollaré la teoría del color carne, que creo voy a... ¿Y el centro político? Sí, pero porque es... ¿Pero reformista o...? No, igual que el color carne. Bueno. Oye, ¿cómo va la sucesión del Partido Popular? Estamos trabajando en ella. Así sigue. Sigue trabajando. Aznar nos sigue valiendo. Hemos oído hoy a Rajoy decir: no señalaré a nadie con el dedo, que es lo que se suele decir cuando no quiere ser una cusica, pero es a lo que tenía acostumbrado el PP a su partido. Y bueno, ya empieza la cuenta atrás, no solo la del Mundial, que es la que seguramente tenga al expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, más atento, sino la presentación de candidatos. Antes lo comentabais, el 18 y 20 de junio ya estará marcado en el calendario. No sé cuándo pillan las fases de clasificación, pero seguro que lo han mirado para que no coincida. Y luego la votación de primera vuelta, pues el día 15. Así que a ver cómo van las etapas del Tour por entonces. ¿Y una rondita de Puigdemont por el mundo? Tenemos el que seguramente sea el mejor titular que ha dejado el Prusés o el ex Prusés. Ya no hay Prusés, en palabras de Clara Ponsatí. Vamos a escucharla. El que va passar, tots ho sabem. Estàvem jugant al pòquer i jugàvem de farol. Explicaba Ponsatí en Escocia hace un par de días que habían ido de farol, que lo que pasó todo el mundo lo sabe, que es que iban de farol, que realmente no tenían fuerza para llevar a cabo el órdago que lanzaron. Joder. Y era póker. Si la llegan a tener. Si sabéis que jugar al póker con el Estado español yendo de farol, lo que granjeó en el auditorio que la escuchaba en Aberdeen fue muchos aplausos de los independentistas escoceses, a los que le pareció que, bueno, pues ¿por qué no? ¿Qué me estás contando, Marta García, ayer? Mira, lo leo en un periódico asturiano. Amenaza con cuchillos a su compañero de piso porque le apestaban los pies. Bueno... Ojo que el detenido tenía antecedentes violentos. La policía tuvo que intervenir. ¿El de los pies o el de los cuchillos? A ver, es muy importante aquí diferenciar quién es el agresor de la víctima. Vale. Puede dar lugar a confusión, claro. Puede dar lugar. Pero que te huelan los pies no está considerado como agresión todavía en este país. El detenido le dijo a su amigo que si no se quitaba el calzado de la ventana, lo mataría. Y lo dijo con un cuchillo en la mano. Los vecinos asustados avisaron a la policía y la Policía Nacional de Gijón tuvo que intervenir para detener a un hombre de 52 años dispuesto a matar a su compañero de piso por lo mucho que le olían los pies. ¿Sabemos algo de dónde han ido esos zapatos o zapatillas de deporte? Sabemos que las zapatillas estaban muy mojadas porque había llovido y por eso las había sacado a la ventana de la zona común, algo que el compañero de piso consideró intolerable. Como buenos periodistas que soy, quiero que para la próxima vez que estéis aquí en la tertulia de la Brújula traigáis pistas sobre los dos asuntos. El asunto del palmar y el asunto de las zapatillas. Chema Crespo, y Ubuntuland, que lo he encontrado. Graciano Palomo, Pepe Neto, Marta García ayer y a todos los que nos acompañáis hasta estas altas horas. Por favor, un aplauso que lo habéis merecido, hombre, por aguantar a todos estos.
Ya solo nos queda saludar a Fernando Onega. Fernando, buenas noches. Muy buenas noches, David, y buenas noches, Castilla y León. Buenas noches, entrañables gentes castellano-leonesas, las de Segovia, a quienes saludé este viernes, las de Salamanca, universitaria y rural, las de Zamora del Duero y León Felipe, las de Soria, mística y guerrera, que el poeta decía, las de Valladolid, hoy hospitalarias como siempre, las de Burgos de la riqueza monumental, las de Ávila de Teresa y las murallas, las de Palencia, del Espiguete y Peñaprieta, y las de León, mi otra familia. ¿Recuerdas, León? Hace algo más de 35 años luchabas por León solo, como corresponde a tu historia. Pero la autonomía nos incorporó a Castilla y Castilla ganó un reino. Castilla y León. He mirado tus datos y me han sorprendido. Dueles cuando veo tus pueblos abandonados y envejecidos, pero estos 35 años te han dado uno de los mejores servicios sociales del país después del País Vasco y Navarra, y tienes un índice de desarrollo humano superior al de Francia y Holanda y la mítica Suecia. Un lugar para vivir Castilla y León, un lugar para vivir la comunidad que tantos han dado por mortecina. Castilla de la muerte, escribió tu cantor Machado. Poco a poco, en silencio, va muriendo Castilla, escribió Joaquín Calvo Sotelo. Y yo os miro, a las 7 provincias, perdón, a las 9 provincias, desde los picos de Europa al Guadarrama, desde Pancorbo a Portugal, y veo ganas de vivir. Y veo riqueza en tus 9 denominaciones de origen, y en tus fábricas nuevas, y en tu industria del automóvil, y en tus comunicaciones, la región con más autovías de España. Y veo tus tierras de secano, donde haces el prodigio de ser el granero de España. Y veo que las ciudades que Machado llamaba decrépitas se han hecho modernas y grandes, pero habitables. Y cada vez que te descubro, Castilla y León, descubro con Jiménez Lozano que no eres austera, sino femenina, y con Menéndez Pidal que tus llanuras no tienen tristeza de páramo. ¿Y sabes cuál es mi pena? Que soy yo, el que no tengo vida. No tengo vida bastante para conocerte. Quizá la tenga para pasear tus 9 patrimonios de la humanidad, o tus 12 catedrales, o tus 16 castillos de fábula entre los 500 que tienes. Pero no la tengo para pisar tus 1800 bienes de interés cultural, ni todos los montes y valles y sierras que son reserva de la biosfera. Es que eres un continente, Castilla y León, que tienes los balcones de la Alberca y las Médulas y Atapuerca y San Millán de la Cogolla y la Cabra Montés y la reserva del bisonte europeo y la mayor colección de románico del mundo. Y soy tan pobre que no podré conocer todo eso, pero soy tan rico y tan grande y tan afortunado que lo he podido contar. ¿Y sabes con qué? Con el idioma que tú me has dado, que tú me has sabido dar. Pues así nos despedimos con este aplauso de quienes todavía nos acompañan a esta hora, y enseguida en Onda Cero El Transistor, hoy con Ángel Rubiano. Gracias de corazón a las Cortes de Castilla y León y gracias de corazón a Valladolid. Hasta aquí la brújula. Un fuerte abrazo.